SER Podcast. A menudo la comunidad científica nos sorprende con grandes avances y titulares impresionantes, pero no sabemos demasiado de cómo los científicos han llegado hasta ellos. En La Ciencia intentamos despejar ese camino junto a Pere Estupiñán y Javier San Pedro. Los escuchamos. I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyon. I'll go wherever you go. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Hola, buenos días. Por la temporada, ¿por cuál vaya? He perdido la cuenta. Bueno, vamos a empezar la sexta. Ya sois como los Simpsons casi, ¿no? Sí, aspiramos a superar Redes. ¿Las Redes? ¿Cuántos años fueron Redes? Fueron 15 o 16. Bueno, todavía queda entonces, sí, ¿no? sí. Sí. Y Javier San Pedro, a nuestro doctor en genética, le tenemos en México, digamos que resolviendo unos problemillas. Podemos decir que no está detenido, esto es importante. Sí. Bueno, no creo que nos esté escuchando a estas horas, pero si escucha el podcast o algo, pues oye, un fuerte abrazo, ¿no? Unos abrazos y la semana que viene hablamos con él. Y mira, la semana pasada, cuando acabamos el programa, varios oyentes nos dijeron una cosa, nosotros nos dimos cuenta, de hecho, después, y es que fue la primera vez en esta sección, en más de año y pico, en donde no hablamos del coronavirus. Sí. No nos dimos cuenta. Yo, regresando a casa, caminando por Gran Vía, también lo pensé. Dije, wow, no hemos hablado. Y le envié un mensaje a Isabel diciendo, oye, fíjate que no hemos hablado de coronavirus. Sí. O sea, qué buena señal también, Que ¿no? es que casi un nivel de incidencia, casi, ¿no? Incidencia en el programa es incidencia real. La semana pasada pasó eso. En la última semana, hay que recordar, han muerto de media 70 personas al día, 3.200 se han contagiado. La incidencia es la menor desde hace un año, 91 casos por cada 100.000 habitantes, está por debajo de los 150, Sí. que es lo que se considera manejable, digamos, con más del 76% de la población vacunada. Son cifras, claro, decir esperanzadoras, no, porque estamos en pandemia. Pero yo recuerdo que vosotros lo decíais al principio, que habrá un momento en el que nos tendremos que acostumbrar a convivir con esto, ¿no? Y igual estamos ya en ese momento. Sí, o cerquita. O sea, hacer predicciones es arriesgado, casi osado, ¿no? Con tema de COVID, pero hay investigadores que lo están estudiando, cómo puede evolucionar, y utilizan la palabra endémico. Es decir, esta idea de que va a continuar bajando hasta que desaparezca, no. O sea, es un virus como la gripe, como otros, que se va a quedar entre nosotros, lo que pasa que será mucho más manejable. O sea, posiblemente irán oscilando los casos, habrá más casos seguramente ahora en otoño, porque estaremos más encerrados, porque habrá más actividad, porque nos vamos relajando y es normal. Lo que pasa que la gravedad, la idea es que con estas vacunaciones creciendo, ahora has dicho unas cifras, que, bueno, de manera absoluta están por el 76%, pero si las desgranas en edades, ves que los mayores están prácticamente todos vacunados. Por encima de 60, 70 años estarán en índices de 98%, ¿no? Sí. Entonces falta una franja de jóvenes y bueno, sí, yo creo que nos tendremos que acostumbrar. Es verdad que pueden aparecer variantes, que es lo que siempre hablamos, pero si hacemos un poco de memoria con la gripe, también esperábamos que hubiera variantes. Es decir, este miedo a que aparezca una variante de coronavirus o una variante H5N1 de la gripe aviar o lo que sea, pues es algo que terminaremos estando acostumbrados a que aparezca. Y la incertidumbre de si tendremos que hacer refuerzos de vacunación, depende de temporadas, pero claramente no...
Bueno, claramente no lo sé, pero lo que dicen los expertos es que desaparecer no va a desaparecer. Bueno, lo importante es lo que decía, 76% de vacunación. Fíjate, esta mañana conversábamos sobre la situación en Australia, donde están en el 34, 35 creo, porque se quedaron muy rezagados en la compra de vacunas, tuvieron que acudir al mercado internacional, digamos, y ya llegaron demasiado tarde, ¿no? Y aun siendo una isla continente, no ha servido de nada cerrar, ¿no? Sí. Y la idea de que cerrando la frontera cierras la puerta al virus se ha demostrado absolutamente ineficaz. No, claro. Lo importante es vacuna, ¿no? Sí. Y en este sentido, oye, nuestro país lo está haciendo muy bien, la población de nuestro país lo está haciendo muy bien. Oye, a medida que baja la preocupación por el COVID, o se reduce la preocupación por el COVID, cada vez hablamos más, lógicamente, y más en este programa también, de la presión por la crisis climática. El País Semanal publicaba una entrevista con Kerry Emanuel, que es una eminencia en el cambio climático. Todavía no hay premio Nobel, ¿no? De actividad contra el cambio climático, de... Los premios Nobel, y esto es interesante, el Kerry Emanuel es uno de los grandes expertos en clima extremo. Desde los años 80 empezó a predecir cómo huracanes, tormentas iban a evolucionar. Ahora le han dado el premio Fronteras de Conocimiento del BBVA, que al ser un premio más moderno, pues puede incluir categorías más modernas, como el medio ambiente. Y claro, los premios Nobel de hace más de un siglo, pues química, física, medicina, son más clásicos en este sentido. Este hombre lo sabe todo sobre el cambio climático y sobre los efectos. Y hay un tema que también hemos tratado muchas veces, es que la crisis climática, como muchas otras, provoca desigualdad. Y él explica, es una obviedad, pero hay que darse cuenta de ella, ¿no? Que cuando llega un huracán, por ejemplo, pues los ricos o bien tienen más dinero para escapar en un avión o en un buen coche, o bien han tenido más dinero para construir una casa mejor. Él ha acuñado un nuevo término, que es Medicane, que es el huracán mediterráneo, digamos, ¿no? Para referirse a los huracanes que nos esperan, digamos, en esta zona del planeta. En esta zona donde hemos tenido tormentas muy devastadoras, bueno, devastadoras no, grandes, pero van a crecer más y van a ser casi parecidas a los huracanes. Y el gran drama del cambio climático es lo que comentabas, de que quizás en nuestras costas podemos hacer unos planes de reforzar nuestras casas, anticiparnos, pero en otras partes del mundo, yo recuerdo cuando entramos una vez desde Tanzania, no sé, ¿te acuerdas? Que yo estuve allí con alguien del Banco Mundial y decía, es que aquí cada vez que hay inundaciones hay muertos. Y esto es así. Bueno, hablas de Tanzania, pero recuerda Nueva Orleans. Nueva Orleans, pero imagínate lo mismo en otras partes. Bueno, Nueva Orleans posiblemente se está preparando. Las casas, las ciudades, para hacer frente a estos huracanes más extremos que les van a llegar. Pero hay otras partes del mundo que no son las que han creado el problema del cambio climático, que lo van a sufrir de una manera más drástica. Y el término este de medicanes o huracanes mediterráneos, yo creo que es muy ilustrativo y es un término que quizás nos va a hacer un poco reflexionar, ¿no? Sobre lo que nos espera y que nos espera de manera inevitable. Esta semana ha habido un informe de la ONU, otro informe de la ONU que cada 2x3 está... Pero no solo, esto es interesante porque no solo nos anticipa los riesgos, sino que nos dice, mira, nos habíamos planteado que en 2030 el objetivo iba a ser reducir las emisiones un 45%. Y bueno, era un objetivo que difícil de conseguir, pero bueno, era como poner un reto alto para... No solo eso, sino que las estimaciones que tenemos es que van a crecer un 16% respecto a 2010. Pues es decir, no solo estamos no reduciendo las emisiones, sino aumentándolas. Y eso te hace plantearte, como hemos dicho otras veces, de manera realista, que sí que tenemos que continuar haciendo esfuerzos para reducir las emisiones y mitigar el cambio climático, pero que sepamos seguro que estos medicanes van a llegar. Y que quien tenga una casa en la costa, pues que empiece a preguntarse si el parking se va a inundar y cosas así. Estamos hablando de Benidorm, no de Tanzania. Exacto, ¿no? Exacto. Frente a esto, la desinformación climática. ¿Dónde se buscan los culpables? ¿En quienes se lo inventan o en quienes lo distribuyen? Bueno, de Facebook, lógicamente. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, el principal responsable, imagino que es quien se lo inventa, pero claro, hay una responsabilidad muy grande de quien lo distribuye. Y es verdad que un medio de comunicación convencional pues tiene unos editores. Yo aquí digo una barbaridad, la semana que viene no me tenéis y ya está, ¿vale?
Pero en Facebook funciona de manera diferente las redes sociales. Entonces, lo que se pide a redes como Facebook e Instagram es que además de censurar pezones, ¿vale? Pues que puedan tener un poco de más de cuidado en qué tipo de información. Y lo tienen. Pero claro, siempre se dice que es insuficiente. Y ahora esta semana Facebook ha anunciado que tiene un Climate Center o un centro de cambio climático para, digamos, contrarrestar esta desinformación creando mejor información, que van a luchar contra el cambio climático, contra la desinformación en el cambio climático, generando ellos y potenciando mucho la información. Es muy interesante esto que dices porque es un paso más en su conversión en medio de comunicación, que es lo que también muchos políticos americanos consideran que es Facebook. Es un medio de comunicación. Claro, tradicionalmente... Si crean una redacción para crear noticias reales... Claro, porque tradicionalmente simplemente las distribuía. Las creaban otros y él era un gran, o Twitter, son grandes distribuidores de información. Pero bueno, cuando alguien ahora hace un hilo, ya está generando información. Claro. O si Facebook hace estos vídeos de informativos, lo que tú... Claro, pero cuando Facebook se convierte en una redacción informativa, tiene que asumir las normas de esa profesión, ¿no? Las normas éticas, bueno, y las normas legales también, ¿no? Derecho de réplica, puede ser demandado ante los tribunales cuando algo es falso. Claro. Yo creo que es importante que Facebook asuma ese papel, el papel de que no soy solamente un distribuidor, soy también un creador. Sí. Bueno, en todo esto sabes mucho más tú que yo, sin duda, pero en lo que es... Sí. Yo creo, o sea, el tema también es si compensa. La buena información puede llegar a compensar la desinformación, ¿no? Es decir, sin la... Quiere decir compensar de anular, ¿no? Claro, porque al final lo que se ve en todas estas redes sociales, que los titulares impactantes, los falsos, se terminan distribuyendo mucho más que los verídicos, y porque son más impactantes, y lo que se le dice a Facebook es que no es suficiente esto, que es una especie de greenwashing lo que están haciendo casi, ¿no? Claro. Que deberían ser mucho más activos en la eliminación y en la prohibición, sencillamente. Son las únicas herramientas, como dices tú, igual que lo hacen con pezones, que lo hagan también con desinformación, ¿no? Oye, un par de noticias curiosas en el ámbito de la ciencia que quería comentar contigo. Desde hace un par de semanas se está hablando de un posible planeta 9 en el sistema solar. ¿No era Plutón? Plutón dejó de ser planeta hace 15 años y muchos no lo hemos asumido todavía porque los que... Pobre Plutón. Claro, los que... Bueno, nos educamos cuando fuimos al colegio. Sí. O sea, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Era lo que aprendimos, ¿no? Pero bueno, recordaréis que hace 15 años se vio que Plutón, que es muy pequeñito y que no cumple una de las normas básicas de un planeta, que es que pueda tener una órbita limpia, que no tenga otros, o sea, que sea capaz de absorber otros asteroides a su alrededor. Cuando digo muy pequeño, piensa que Plutón tiene 2000 y pico, es más pequeño en diámetro que Estados Unidos, ¿eh? Y eso ya se sabía de antes, que Plutón... era un poco arriesgado llamarle planeta. Lo que pasó hace 15 años o un poquito más es que empezaron a descubrir otros cuerpos celestes, Eris, Makemake, otros muy parecidos a Plutón, incluso un poquito más grandes en su misma órbita, y oye, o todos o ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Incorporamos como planetas a estos dentro del sistema solar o eliminamos a Plutón? Y al final se vio que era mejor eliminarlo, porque no cumplía este parámetro que decía, dejarlo como... le llaman cuerpos transneptunianos o planetas enanos, y hay un montón. Insultón. Claro, pobre Plutón, porque en un momento fue planeta y después dejó de serlo, pero Eris al final tendría el mismo derecho a ser considerado planeta si lo fuera Plutón. Pero lo interesante de la actualidad, ¿no? Porque es que ya hace unos años que hay unos astrónomos que están viendo que hay algunos movimientos de cuerpos celestes que parecen indicar que haya otro planeta. Es decir, no lo han visto directamente, pero ven movimientos de Neptuno, de algo, y dices, oye, aquí hay algo que está interfiriendo. Piensa que en Neptuno se descubrió así, ¿eh? Es decir, se vio que en la órbita de Urano había como algunos cambios, digo, oye, por allí debe haber un planeta. Y apuntaron los telescopios hasta allá y vieron a Neptuno, ¿no? Entonces, lo novedoso de hace 1 o 2 semanas es que han publicado por fin un artículo científico estableciendo que sí que sería un planeta, en el sentido que sería 6 veces, según sus cálculos indirectos por
por la órbita de otros cuerpos, ¿no? 6 veces el tamaño de la Tierra, y han dicho más o menos por dónde puede estar. Entonces, a partir de ahí, pues tienen que, de nuevo, encontrarlo. apuntar telescopios para ver si está. Oye, y otro estudio que lo publicaba The Guardian confirma que los holandeses, aunque siguen siendo los más altos del mundo, están encogiendo. Son 1 centímetro más bajos que la generación anterior. Lo primero, yo no sé si tiene sentido hablar de los holandeses como si fuera una raza pura, que no se ha mezclado nunca, ¿no? Pero es que es curioso esto. Sí, bueno, como nacionalidad sí, como raza obviamente no, pero sí es un estudio curioso, pero es verdad. O sea, de la media, tengo los datos por algún lado, pero ahora no. Pero creo que era la media en 1930 de hombres era como 1,75 m, de los nacidos en 1930, de mujeres 1,60 m y algo. Entonces, en 1980 estaban como 1,83 m los hombres y 1,70 m las mujeres de media. Y los nacidos en 2001 son 1 centímetro más bajos, tanto los hombres como las mujeres. Claro, lo primero es pensar, bueno, llega gente de fuera, que son de otras nacionalidades o de otras etnias o de otro tipo de zonas donde no tienen esta altura, y eso hace que reduzcan el tamaño de media, ¿no? El análisis que han hecho establece que no es el único factor, que la dieta habrá contribuido. Igualmente que la dieta hay algunas veces que, bueno, de este cambio del 1930 a 1980 posiblemente esta mayor altura es gracias a la dieta, pues ahora el empobrecimiento de la dieta de los nacidos a partir de 2001 puede ser que haya contribuido a bajar un poquito la talla. Pues hacia allá vamos nosotros también, supongo, ¿no? Porque la dieta mediterránea, mucha gente dice que se está perdiendo, ¿no? El auge de la comida industrial y de las malas costumbres. Sí, y es que la dieta mediterránea todavía no la tengo bien definida, porque aparte del aceite de oliva y verduras, o sea, es un poco un artefacto, pero bueno, sí. Frutas, verduras, pescado, ¿no? Sí, al final cuando hacen estudios es aceite de oliva, básicamente. Sí, es verdad. Y lo otro forma parte un poco de... Pero bueno, que sí, que estamos comiendo fatal. Oye, queríamos hablar también del cerebro, porque hace unos días leíamos el caso de una mujer canadiense que después de un ictus perdió durante meses la sensación de hambre. Comía porque tenía que alimentarse y sabe que es necesario para seguir viviendo, pero ella no tenía hambre nunca. Y tiene que ver con esto que hablamos, además, ¿no? Que tiene que ser horrible, por cierto, porque el hambre te mueve hacia una actividad que es muy placentera, que es disfrutar de la comida, ¿no? Con lo cual perder el hambre pues es como perder el gusto o el olfato, ¿no? El cerebro está lleno de palancas que activan las funciones del organismo, desde dormir o movernos o hablar una lengua o varias lenguas. Yo no sé si esto va a desarrollar o va a permitir desarrollar estudios que intenten localizar lo que es la palanca del apetito en el cerebro, ¿no? Podría ser. Esto es un caso concreto, es lo que se llama un case study, un estudio de caso, donde y hay muchos. Yo me acuerdo un artículo en New York Times hace un tiempo donde alguien que había perdido la capacidad de cansarse. Es decir, una persona que iba corriendo y cuando le fallaban los músculos paraba, pero no sentía el cansancio. Era que es muy curioso, ¿no? Porque al final en el cerebro pues hay funciones que oye, todo está codificado aquí. Entonces, si se lograra encontrar un punto clave, porque habrá muchos de zonas del cerebro asociadas al apetito, al hambre, pero uno clave, la intervención de estos temas de neuromodulación, de intentar apagarlo o encenderlo con estimulación externa, pues bueno, pues podría ayudar, pero bueno, es de momento simplemente con intentar comprender eso te iba a decir, comprenderlo y descubrirlo. No sé muy bien cuál podría ser luego el uso médico de poder manipular el hambre de una persona. Supongo que en lucha contra la obesidad extrema, a lo mejor. Sí, contra gente que tenga mucha hambre, quizás sí que se le podría intentar disminuir la actividad en una zona relacionada con eso, pero ya no, eso es ciencia ficción, especular. Patricia Martínez es neuróloga en el Centro de Ictus del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, en Almería. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme. Tú ves cientos de casos de ictus cada año. Yo no sé si este caso es revelador o es habitual que el apetito se pierda después de un accidente cerebral. Bueno, sabiendo que los centros del hambre y de la saciedad son circuitos ya muy conocidos, esta región, la ínsula, no es nada nuevo que está relacionada con el hambre y con la saciedad. Se sabe que el centro del hambre y de la saciedad es el hipotálamo y tiene conexiones con la ínsula.
Pero es cierto que después de un ictus se sabe que hay trastornos de conducta, que hay mucha incidencia, una amplia incidencia de depresión post-ictus y que los pacientes a veces pues están más desganados, comen menos. Pero es cierto que no se ha estudiado en concreto y como en este caso que hay algunas zonas concretas lesionadas que luego se puedan asociar a que el paciente tenga una anorexia completa, como ha ocurrido en este caso. Bien. Pero es perfectamente factible y viable, dado que al final somos robots de carne, ¿no? Me gusta siempre decir esa frase que es de un premio Nobel, porque tenemos circuitos y si se dañan, pues se alteran conductas y comportamientos relacionados con esos circuitos, claro. Que esa ínsula izquierda de la que hablas no solamente está relacionada con la sensación de hambre, también con la de asco, ¿no? Sí, hay estudios en animales y en humanos con resonancia funcional y con PET que la activación de esas neuronas de la ínsula más lateral están asociadas con sensaciones de asco hacia los alimentos, hacia los olores que son desagradables, incluso se puede desencadenar el vómito, y que esté lesionada pues puede hacer que nos repelan los alimentos. Y tiene conexiones fundamentales con el hipotálamo. El centro real del hambre y de saciedad es el único núcleo que está en el centro del cerebro. La ínsula es par. Hay dos cortezas insulares, una en el lado derecho y otra en el izquierdo. Y tiene conexiones con el hipotálamo y también con el núcleo accumbens. Realmente la ínsula y el núcleo accumbens estarían más relacionados con las sensaciones más subjetivas que nos producen los alimentos. Está la sensación más objetiva de, bueno, baja el azúcar en la sangre o tengo sed porque estoy deshidratado. Y luego están esas sensaciones más subjetivas de algo que me gusta, algo que huele bien, que aunque esté saciada porque acabo de comer hace un rato, si un alimento realmente os veo que es muy apetitoso, está cocinado, preparado, emplatado de una forma espectacular, pues a mí incluso soy capaz de comerlo aunque esté saciada realmente. Es la parte subjetiva del deseo del alimento que va más allá de la sensación más objetiva fisiológica de que mi cuerpo necesita comer. Y ahí está involucrada la ínsula. Claro, históricamente las lesiones cerebrales, los ictus, ha sido como una manera de entender que dónde estaban localizadas ciertas funciones del cerebro, ¿no? Ahora con la imagen, la neuroimagen, pues puedes poner a alguien bajo el escáner y generarle una emoción o una sensación o pedirle que haga una función y que se vea qué zona del cerebro está activa. Pero me pregunto, si tú que ves tantos ictus, ¿es habitual que ocurran estas cosas tan peculiares? ¿Tienes casos que tú hayas visto que dices, wow, esto es impactante? Pues sí que es muy habitual los trastornos de conducta, sobre todo en pacientes con afectación de la corteza prefrontal, que también lo refiere el artículo, tiene conexiones directas con la corteza de la ínsula. Sí que hay casos que nos dicen los familiares que, pues, sobre todo en gente joven, son más dramáticos. Gente mayor a veces ya tienen un deterioro cognitivo previo, no están marcados, pero en gente joven que nos comente la familia, es que pues mi marido, en este caso puede ser mujer o hombre, pues es que ya es otra persona, realmente tiene una conducta muy distinta hacia todo, hacia los estímulos pues externos de tipo emocional, hacia la comida, hacia las conductas, la motivación. La motivación es que el hecho del impulso de voy a comer algo también estamos relacionando con la motivación. Está, como comentábamos, ese impulso fisiológico de me están bajando los niveles de glucosa, mi cuerpo me pide comer. Y luego también está eso de entro a un restaurante que me está rodeando pues un escaparate de dulces, de postres que me encantan y me da ese impulso. Eso está relacionado con la motivación, con lo que hablamos del núcleo accumbens, donde funciona o está una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina, la dopamina, que también está muy relacionado, por ejemplo, con la cocaína. Sí, sí. Con sus receptores, los receptores y sus transportadores también transportan cocaína, ¿no? Yeah. Ciertas drogas que solo podemos consumir que activan circuitos que ya tenemos nosotros, se activan de manera endógena. Pues esa conducta impulsiva de voy a comer algo puede dañarse después de un ictus. ¿Y transitorio? ¿Es transitorio o se queda otra casi personalidad diferente? Pues sí que sabemos que después de un ictus todos estos síntomas, tanto desde el punto de vista cognitivo como motores, ¿no? Los motores son los más obvios, que se paraliza un lado del cuerpo, deja de sentir un lado del cuerpo o deja de ver. Todos los síntomas empiezan a recuperarse después de un ictus, alcanzan una velocidad máxima de recuperación a los 2 meses y medio, luego esa velocidad de recuperación va disminuyendo hasta los 6 meses. Y a partir de los 6 meses
Depende de tu edad y de tu plasticidad cerebral. Los síntomas ya permanecen para siempre o pueden ir lentamente recuperando. Ya. En la gente más joven sí que es posible que vayan lentamente recuperando. Nosotros justamente ahora estamos haciendo un estudio aquí en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas con la Universidad de Almería, justamente de trastorno de función ejecutiva, donde están los impulsos, la memoria de trabajo, la planificación, la actividad compulsiva, impulsiva y compulsiva, después de un ictus en gente joven justo en corteza prefrontal. Y bueno, vamos a hacer un seguimiento de un año. Es un proyecto financiado por el Ministerio, por el Mineco, de Innovación y Ciencia. Y bueno, pues uno de esos objetivos es ver si esto es modificable o se mantiene, porque tampoco hay muchos estudios de este tipo de funciones ejecutivas ya muy concretas después de un infarto cerebral. Claro. Patricia Martínez, que es neuróloga en el Centro de Ictus del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, en Almería. Mil gracias, Patricia. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Oye, qué interesante esto que contaba la mujer, ¿eh? Sí. Interesante. Hay una enfermedad definida como síndrome de Prader-Willi que provoca una sensación de hambre constante. Tiene que ser horrible. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú te imaginas? Estás Sí. siempre teniendo hambre todo el día. Bueno, se me ocurre otra que no sé si contar de un síndrome relacionado con algunos de los estudios que hice yo hace un tiempo en mi libro de la ciencia del sexo. Ay, ya sé cuál es. Que Ya. también había algo constante Sí, de... sí, ya lo has contado alguna vez. Sí. Oye, este verano el Diario de León publicaba una noticia con el siguiente titular: la ciencia pierde 3 cerebros leoneses por culpa del COVID. A primera vista, por la redacción de ese titular, parecía otro caso de científicos que se van al extranjero con un buen contrato bajo el brazo. No. Es literal. El nuevo protocolo de autopsias está complicando las donaciones de cerebros, que son clave para el estudio de enfermedades como, lógicamente, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis. Esto que acabamos de escuchar, ¿no? Saber cómo reacciona el cuerpo después de un ictus, una larga lista de patologías neurológicas. Javier Herrero es el responsable del Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por qué se perdieron tres cerebros? Pues en León concretamente fueron 3, pero a nivel de Castilla y León, que es el ámbito que trabajamos nosotros, pues que sepamos nosotros más de 15. Porque el tema es que, lógicamente, no se podría hacer la Sociedad Española de Anatomía Patológica, pues a raíz de la pandemia, pues se emitió un comunicado anulando todas las autopsias que se pudieran producir por COVID para evitar la transmisión dentro de los forenses. Y desgraciadamente pues afectó lógicamente también a las donaciones de cerebros, a las extracciones de cerebros, además de otro tipo de autopsias. Y ahora mismo, comparado con cómo era antes, ¿cuál es el número de donaciones habitualmente? Pues ahora mismo se están recuperando poco a poco las donaciones a nivel nacional. Desgraciadamente no sé el nivel que teníamos antes de la prepandemia, pero poco a poco se van iniciando y se van haciendo a nivel nacional. En España hay unos 15 bancos de cerebros y que yo sepa hay varios que ya están iniciándose bastante bien, pero en otros todavía estamos al ralentí, como es en el caso de Castilla y León. Sí, explícanos un poco más, porque claro, cuando hablamos de bancos de órganos siempre estamos pensando en trasplantes, pero de cerebros imagino que es solo para... No, hombre, no, estoy casi convencido de que es solo para investigación, ¿no? O sea, ¿cómo es guardar un cerebro? ¿Qué hacéis con él? Sí, pues lógicamente la donación de cerebros o tejido nervioso, porque podemos incluir también médula espinal y líquido cefalorraquídeo, pues solamente es para la investigación, no se puede hacer ningún tipo de trasplante. De hecho, el consentimiento informado que da el voluntario que quiere donar el cerebro, pues tiene que firmar un consentimiento distinto al de la donación de órganos habitual, porque la ley incluso es distinta, la ley sanitaria frente a la ley de investigación. Y lo que hacemos nosotros es, todos los bancos de cerebros, es aglutinar todo tipo de cerebros. A diferencia de la donación de órganos, valen cualquier tipo de cerebros, desde el sano hasta el enfermo. De hecho, los teóricamente sanos o controles, como llamamos en ciencia, son muy útiles y desgraciadamente son escasos,
porque la gente que tiene conciencia para donar el cerebro y demás suelen ser las que tienen varias enfermedades, pues eso, enfermedades neurodegenerativas sobre todo. Claro. Entonces el hándicap realmente es la donación de cerebro sano, control. Aunque el concepto de control es complicado, porque claro, ¿qué es sano realmente, no? Entonces, en función de las donaciones, de los requerimientos que piden un investigador para la cesión de muestras, que es el objetivo último del banco de cerebros, cesión de muestras de un determinado tipo de patología, pues será un control, un sano, uno u otro forma de cerebro. Y si os llega un cerebro sano, como dices tú, en perfecto estado, y además que proceda de una extracción rápida, ese cerebro, ¿qué puede decir de la persona que había muerto? Sí, yo siempre digo, para que todo el mundo lo entienda, si se hace de la forma, como dices, de forma rápida y de forma correcta, que ahora si quieres indico cómo se puede realizar, como lo hacemos habitualmente, pues el cerebro es como si fuera una fotografía de lo que realmente tenía ese cerebro en el momento del fallecimiento. Y esa fotografía permanece a nivel celular, a nivel del tejido, incluso a nivel de genes y proteínas. Entonces nosotros podemos extraer toda esa serie de información con un estudio muy detallado, se puede decir, y el estudio se realiza en función de el diagnóstico clínico que ha tenido en vida. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, también es, si el donante en vida fue diagnosticado con un Alzheimer, pues nosotros lo que hacemos es verificar o no que es el Alzheimer, que fuera Alzheimer realmente. Porque algunas veces sucede que sí, puede ser Alzheimer, lo corroboramos. Pero otras veces puede haber una patología combinada, además de Alzheimer, otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, o incluso algo que no era lo que esperaban. ¿Y por qué esas diferencias? Porque en vida el diagnóstico clínico se basa en neuroimágenes y en estudios comportamentales y demás. Y no se puede hacer una biopsia profunda, lógicamente, porque si no, pues acabarías con la vida de la persona. Claro, has dicho, si queréis os lo explico. No sé si pedirte que me expliques cómo se hace bien o cómo se hace mal. No, bueno, pues, todos los protocolos que tenemos a nivel internacional es que una vez que una persona fallece, pues hay que intentarlo hacerlo en las primeras horas, la extracción de cerebro. La extracción de cerebro es sencilla, es 1 hora y media aproximadamente, y lo que hacemos es extraer el cerebro y lo dividimos en dos partes, los dos hemiencéfalos. El izquierdo lo que hacemos es, lo embebemos en formaldehído, que lo que hace es preservar la citoarquitectura, la arquitectura del cerebro, y podemos extraer toda la información de esa, valga el símil de anterior, la película, la fotografía de cómo estaban las células y el tejido. Y la otra parte del hemiencéfalo derecho lo que hacemos es previamente loncheado, lo congelamos a menos 80 grados. Y en esta parte puede servir para el diagnóstico molecular, los genes, las proteínas y demás. Y en esos estados, en ambos, puede preservarse durante años. Wow. El loncheado me ha llegado a la Sí, no sé, muy rápido. No sé si hay más reparo entre la población por donar el cerebro que donar otro órgano o igual. Yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia de la utilidad de ello. Posiblemente las primeras veces que oyen la gente esto, pues se queda un poco en shock. Pero cada vez yo creo que cualquier tipo de divulgación que se hace, como este caso, pues ayuda mucho a entender que existe esta posibilidad y que se puede ayudar perfectamente en todo. Claro. Es un acto solidario enorme, además en España es archiconocido que las donaciones de órganos somos el número 1 a nivel mundial. En el caso de la donación de cerebros, lógicamente no es así, porque el origen anglosajón, se puede decir, sobre todo británicos y americanos, de los bancos de cerebros en la década de los 80, pues no llegó aquí a España hasta la década de los 90 o demás. Yeah. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Además, Javier Herrero, responsable del Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Hay que donar. Javier, gracias, un abrazo. Vale, muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego. Oye, qué conversaciones más interesantes. Sí, bueno, es que el cerebro es fascinante, ¿eh? O sea, conocerlo ya, después
repararlo cuando funciona mal y todo lo demás, pero conocerlo es una maravilla. Que muchos abrazos a Javier en México. La semana que viene le esperamos aquí. Creo que ya está de vuelta. Debería. Esperemos que sí. Vamos a ver. Espera, un abrazo. Adiós. Chao. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.